anterior de que tiene su precio el proceso de un producto de mala calidad, ¿no? Este proceso generalmente equivale a, bueno, algo económico, inclusive pérdida de imágenes y otros problemas más que pueden acarrear en la verificación de la calidad del producto, ¿no? Les ha pasado a varias empresas, entonces eh, es necesario, ¿no? Hacer una buena evaluación. Em, Cuando hablamos de la gestión de riesgo, ¿cuál es el objetivo? Uno, determinar los activos más preciados que tiene la empresa. Eh, a esos activos, ¿no? Poder buscarles las amenazas, es decir, quién quiere lo que usted tiene, quién quiere ese activo, ¿ya? Entonces, y si alguien quiere ese activo, la única forma de evitar de que esa amenaza que quiere tener ese activo es mediante un control. ¿Listo? Entonces, los controles me permiten reducir el impacto de las amenazas y la probabilidad de su ocurrencia. ¿Listo? Entonces, los controles vamos a denominar aquellos que van a permitir reducir que la amenaza quiera o la amenaza quiera nuestro activo. De la misma forma que muchas veces eh, la amenaza puede aprovecharse de vulnerabilidades que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, si la casa dejamos sin echar llave, si dejamos luces apagadas o cosas por el estilo, le estamos dando ventajas a la amenaza, ¿no? La amenaza, mientras menos la vean, ¿no? Va a aprovechar. Lo que menos quiere la amenaza es ser vista e identificada, ¿no? Entonces, cualquier cosa que esté relacionado con que nosotros no hagamos bien, cerrar la puerta, dejar la luz encendida, verificar que las cámaras funcionen, que los portones estén bien, ¿no? Todo lo que es perimetral, digamos, ¿no? Eh, es un problema nuestro, es una vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad se las corrige con contramedidas. ¿Listo? Es decir, si yo quiero mejorar una vulnerabilidad, le vamos a hacer mediante una contramedida. Entonces, la contramedida también me ayude a reducir el impacto, ¿no? Que van a tener las amenazas, ¿no es cierto? Porque como estoy ya pegando bien las puertas, estoy dejando las luces encendidas, la probabilidad de que la amenaza quiera ser vista, ¿no? O quiera ser identificada, sube y por lo tanto la amenaza baja, ¿no? En su intención de obtener el bien preciado o el activo que tenemos. Entonces, es importante definir un modelo de seguridad sobre la cual la organización debe determinar su alcance. Es importante definir la relación del costo-beneficio. La seguridad tiene un precio. La seguridad no es barata, ¿no? Eh, es por eso que debemos definir, ¿no? ¿Qué es lo que queremos nosotros realizar? Garantizar la seguridad de toda la organización es lo ideal, pero no siempre se lo logra, ¿no es cierto? Entre lo ideal y lo real hay mucho dinero de por medio, ¿no? Entre lo ideal y lo real, económicamente hablando, pueden haber muchos recursos que no tenemos, ¿no? Entonces, cuando no tenemos la parte de los recursos para cubrir todo la organización, buscamos un escenario. ¿Qué es un escenario? Un escenario va a decir dentro de toda la organización, donde el lugar que están los activos más importantes es producción. ¿Ok? Entonces, la, el departamento, la unidad de producción, vamos a garantizar todo el proceso de seguridad. O pueden decir, es producción y contabilidad. Entonces, garanticemos la seguridad de producción y contabilidad, ¿ya?
Entonces, o producción y inventario o producción y activos, no sé. Entonces, se definen escenarios donde los escenarios son para definir costos, ¿no? Y priorizar los gastos que se deben de tener. De la misma forma, agarramos y vemos si vamos a realizar todos los servicios tecnológicos, los datos o solo un conjunto de ellos. Entonces estamos pensando también ahí un pedazo en que no la información, si bien está en ambientes físicos, también pueden estar en servicios tecnológicos, ¿no? La información puede estar ahí también. ¿Y vamos a protegerlo todo o cómo vamos a hacer? ¿Cuál es el impacto para el resto de la organización? ¿Ya? Entonces es importante pensar un poco en él. Entonces, cuando definamos esto, la gestión de riesgos, como tiene un costo el realizar este proceso, es importante definir cómo se va a hacer. Entonces, ahí necesitamos una metodología para realizar este proceso que nos asegure considerar el conjunto de todos los elementos, que nos transfiera las mejores prácticas desarrolladas y que nos facilite la internalización de conceptos y procedimientos, ¿no? Entonces, necesitamos algo que nos ayude a hacer esto. Ustedes ya han ido leyendo eh, la normativa australiana, ¿no es cierto? Para poder entender precisamente esta parte, ¿no? Entonces, en esta etapa podemos agarrar y manejar algunas opciones de cómo realizar el análisis de riesgo, ¿listo? El enfoque de los mínimos. Asumimos un mínimo de seguridad para todos los sistemas. Hay que ver la realidad de qué se trata. Debe ser evaluado constantemente ante cualquier hecho. Eh, Pasa lo que nos sucede cuando instalamos por defecto un sistema operativo, ustedes que arman, o pasa lo mismo que cuando ustedes arman una red y lo dejan la configuración por defecto del switch, de los routers, digamos, no se cambian contraseña, no se ajustan las rutas, los algoritmos, ¿no? Entonces, ese es el enfoque de lo mínimo, ¿no? ¿Qué funciona? ¿Qué funciona? ¿Ya? Pero aquí constantemente hay que estar atento a las cosas que pasan, ¿ya? El enfoque informal es una aproximación no estructurada sobre la base del conocimiento y experiencia de las personas. Es variable y dependiente del conocimiento experto. Es subjetivo. Falta de conocimiento de los responsables puede dejar brechas no previstas, permite concentrarse en lo que aparenta estar más expuesto. Entonces, el enfoque informal es cuando alguien da su opinión y dice, no, escucha, deberemos de asegurar el perímetro. Está bien, digamos, ¿no? Pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a gastar plata en el perímetro? O por ahí alguien dice, no, tenemos que poner cámaras de seguridad, sistema de detección de intrusos, alarmas y demás cosas. No, o sea, lo dicen. Y si le pregunta por qué, porque así he visto yo en una empresa, digamos, ¿no? Entonces, él lo vio en otro lugar, pero no tiene la certeza, ¿no? De que si esto le va a servir, porque lo vio, ¿no? Entonces, ese es el enfoque informal, porque el amigo del amigo le dijo, en realidad no sabe lo que está queriendo hacer, ¿listo? Eh, los dos primeros enfoques son los que no se recomiendan, ¿no es cierto? Es por eso el objetivo de esta materia, ¿no? De tratar de guiarlos para que ustedes sean los expertos en tomar estas decisiones, ¿no? El análisis de los riesgos detallado. Usando un enfoque formal para todos los sistemas de TI, se identifican y valoran amenazas y vulnerabilidades en forma sistemática y completa. Necesita de grandes recursos, especialistas muy entrenados y tiempo.
Bueno, eso es el ideal, ¿no? Hacer el análisis completo, pero como dicen, recursos ya sean tiempo, dinero, computadoras, procesamiento, herramientas, ¿no? O sea, se necesita varias cosas, ¿ya? Ese es el ideal, pero ya le he dicho, desde el ideal al real, eh, es un poco difícil por los recursos, ¿no? Siguiente, análisis combinado. Se analizan los riesgos y vulnerabilidades enfocados a su aporte efectivo al negocio de la organización. Incluye un análisis de riesgo de alto nivel para identificar los sistemas más expuestos. Entonces se hace un análisis más detallado de los sistemas relevantes y se aplica un análisis de mínimo a todo lo demás. Entonces, si la institución, por alguna razón, no cuenta con los recursos, vamos a tener que definir un análisis combinado, priorizar las áreas expuestas, como le decía, o las áreas, pero mediante un análisis, no porque yo creo, sino por un análisis de activos, de lógica del negocio, del funcionamiento, de la competencia. En función de eso, vamos a priorizar qué es lo que tenemos que cuidar. Y seguramente hay algunas cosas, por ejemplo, entre definir dónde está la información más importante, seguramente la información más importante está en la gerencia general y posiblemente la información menos importante sea la que tal vez maneje la secretaria, ¿no? Podría darse esa situación y así puede estar clasificar la información en diferentes niveles. Entonces, el análisis combinado, ¿ya? Decíamos que es el que generalmente se puede realizar. Se hace un análisis de riesgo de alto nivel que me permite clasificar los sistemas de TI, considera su valor económico, la información manejada y los riesgos desde el punto de vista de la organización, salvaguardas legales como confidencialidad de información privada, etcétera. La base es saber qué aporta TI al negocio a partir de cada uno de sus sistemas, ¿no? Entonces, eh, es lo primero que haríamos, ¿no? Un análisis de ese tipo. Fíjense que vuelve insistentemente a hacer hincapié que TI tiene que aportar al negocio. TI tiene que aportar al negocio. TI tiene que aportar al negocio. Si no, ¿para qué está TI o sistema o lo que se llame la unidad que trabaja la gente en nuestra área, ¿no? El enfoque de mínimos. La organización debe cumplir con ciertos mecanismos de control, obligaciones de seguridad de bancos, etcétera. Estos son controles recomendados, ya sea por el proveedor de sistemas o por la organización eh, o el contralor de las actividades del negocio, ¿no? O las prácticas o las buenas prácticas recomendadas. Su aplicación no se cuestiona, el negocio se hace así y no la aplicación de las reglas en un riesgo asumido. Se debe comparar lo existente contra lo recomendado. Entonces, en el enfoque de los mínimos, aplicamos las buenas prácticas directamente, ¿no? Sobre todo, ¿no? La recomendación, ¿no? Es decir, si siempre nos recomendaron use un antivirus que que sea pago o licenciado, pero que lo proteja, ¿no? O si tenemos más exposición al Internet, utilice Firewall para detectar si alguien está queriendo entrar a su computador, digamos, que le alerte qué está pasando, ¿no? Si alguien está escaneando sus puertos, cosas por el estilo. Entonces son las recomendaciones que da. Y en un ambiente, esto que pueda estar controlado, ¿no? Que se informe o se centralice en un lugar donde permita tener un reporte de estos problemas de seguridad. Análisis de riesgo detallado. Implica el análisis de todos los riesgos que pueden afectar a un sistema de TI y evaluar su factibilidad de ocurrencia, su magnitud, el impacto en el negocio,
permite centrar el esfuerzo más detallado y costoso en aquellos sistemas que son más importantes para la organización. Entonces, el análisis de riesgo detallado es el que nos interesa, ¿no? Es decir, de todos, ¿dónde vamos a aplicar toda la prioridad para proteger? ¿Listo? Entonces, es muy importante este tipo de análisis. Entonces, en el análisis de riesgo, bueno, ahí estábamos viendo análisis de riesgo detallado, análisis de riesgo combinado. Eh, en el análisis de riesgo detallado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Establecer límites de la revisión, particularidades, normas legales, reglamentarias, vínculos con terceros, identificar qué queda incluido en la revisión y qué no, ¿no? Es decir, la primera etapa del análisis tenemos que conocer el contexto, ¿no? Y del contexto es ese vínculo con terceros que dice ya sea un cliente, ya sea un proveedor, ya sea la competencia. Es importante ver cómo están las normas legales. Si alguno de esos aspectos, si tenemos una subsidiaria y no lo vamos a tener en cuenta, entonces hay que ver si queda incluido o no. Muchas veces por costo no hacemos el análisis de las sucursales o subsidiarias de la empresa. Identificación de activos, ¿no? Una vez que establecemos los límites, ¿hasta dónde vamos a hacer? ¿No? Es decir, conocer el negocio, vamos a identificar activos y procesos. Ahí está la riqueza de las empresas, en sus activos y en sus procesos. Entonces, al identificar los activos tangibles, intangibles y servicios, estos tienen valor y deben ser protegidos, ya sea porque tengan valor para otros o, fíjense que alguien quiere esa información, ¿no? Alguien quiere lo que tenemos, o porque su pérdida accidental o intencional signifique una pérdida para la organización. Es decir, no solamente vamos a asegurar a aquellos que, porque alguien lo quiere, la amenaza de alguien lo quiere, pero pueden pasar cosas que no dependen de nosotros, por ejemplo, un incendio, uh, una inundación, ¿no? Entonces, todos aquellos aspectos que causen pérdida accidental o intencional, ¿no? Van a hacer que genere una pérdida para la organización. Porque yo ese activo, si se lo robaran, ¿qué pasa si yo no lo tengo un día? A ese activo, ¿qué pasa si no lo tengo una semana? A ese activo, ¿qué pasa si no lo tengo un mes? Esa es la pérdida y el impacto que podemos tener si perdemos uno de los activos más importantes de la organización. ¿Listo? Por eso es bueno identificarlo, los activos y los procesos. Siguiente, la valoración o tasación de activos y establecimiento de dependencias. El valor representa la importancia que el bien tiene para la organización. La valoración del activo puede ser monetaria, preferiblemente. La información y los procesos normalmente no figuran en los registros contables, así como muchos de los intangibles. Esto se ve facilitado por organizaciones que gestionen recursos como carteras de negocio, pérdidas de confidencialidad, pérdida de disponibilidad, relaciones entre los activos, etc. Alguien me dirá, ¿y cuánto vale un proceso? Porque tenemos que cuidar aquí los activos y los procesos. Los activos es mi fábrica de pan y el proceso es cómo yo fabrico el pan, ¿no? Entonces, en ambos está igual que el activo es la fábrica de Coca-Cola, ¿no? Un activo es la fábrica, donde ahí se mezcla ¿no? Pero el proceso
es la cantidad de azúcar, agua y combinaciones que se recibe para generar el producto. Y eso hace pues la diferencia, ¿no? Esas son las fórmulas de cómo es el éxito de un producto. Entonces, se tiene que cuidar ambos. ¿Listo? Evaluación de una amenaza. Bueno, ¿qué es una amenaza? Una amenaza es un evento que potencialmente puede afectar a los activos y que tendrá efectos negativos en la organización. Por favor, muy importante esto, ¿ya? Una amenaza es un evento que potencialmente puede afectar a los activos y que tendrá efectos negativos en la organización. Mm, O efectos negativos es pérdida de imagen, problemas legales, etcétera, etcétera, ¿no? Quienes están en mejores condiciones de identificar las posibles amenazas son en general los propietarios de los activos, eventualmente con ayuda de expertos en seguridad. Hay amenazas que son más fáciles que ocurran, por ejemplo, un ataque por internet es muy fácil de que ocurra comparado con la ocurrencia de un problema natural, ¿no? Sí, una inundación, nieve, tormentas, ¿no? Entonces, es un poco más difícil, depende de dónde esté, ¿no? La región que esté. Pero el ataque por internet es más evidente que suceda. Valoración de las vulnerabilidades. Ya le había dicho, las amenazas son aquellas cosas que no podemos controlar. Las amenazas son aquellos que quieren, no, es un evento que va a querer obtener algo de nuestros activos que tenemos. En cambio, las vulnerabilidades, habíamos dicho que son cosas que podemos controlar, ¿ya? Entonces, la valoración de las vulnerabilidades implica identificar las debilidades existentes en la empresa, en los procesos, que dejan expuestos que los activos puedan verse afectados. Una debilidad de por sí no es suficiente. Además, tiene que haber una amenaza. Es decir, podemos detectar debilidades, pero si no hay ninguna amenaza que pueda explotar esa debilidad, no va a pasar nada. Hay activos que tienen vulnerabilidades específicas. Es más fácil robar software o información que robar un PC. Entonces, hay una pequeña diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo entrar remotamente a sacar esa información, ¿no? En cambio, un PC tengo que estar físicamente a sacarlo. Eh, la identificación de las contramedidas, de los controles y contramedidas. Deben identificarse y demostrarse que se cumplen los controles para las amenazas existentes. Entonces, una vez que nosotros hayamos detectado las amenazas, ¿no? Debemos identificar y demostrar que se cumplen esos controles para las amenazas existentes. De la misma forma, tenemos que identificar las contramedidas, que son las que me permiten reducir las vulnerabilidades. Y toda contramedida que se aplique, obviamente no se la valora, sino que se verifica la funcionalidad. ¿Listo? Si en la empresa no tenemos antivirus, ¿no es cierto? Es una vulnerabilidad, porque sin antivirus es más fácil que alguien entre, se infecte, se pierda la información, etcétera, muchas cosas. Con antivirus, lo que hacemos es verificar el número de detección de virus, el número de detección de intrusiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hacemos una revisión de eso. Valoración de riesgo. Se define el riesgo como, fíjense, este resultado es una combinación. La valoración de riesgo se define como
la combinación de la probabilidad de un evento. La probabilidad es de que ocurra, es un porcentaje. Puede ocurrir 0%, puede ocurrir 100%. Podemos equilibrarlo y decir, no, 1% es que suceda, no sé, 1 que suceda, 2 más probable y 5 muy, muy probable, va a suceder, digamos. Entonces podemos nosotros definir esa probabilidad en diferentes rangos y sus consecuencias, ¿no? Es decir, el impacto que pueda tener, ¿no? Ahí puede ser un riesgo que la probabilidad que suceda es, no sé, un 100%, o si ponemos una escala del 1 al 5, 5, ¿no? Lo máximo. Pero que su impacto sea 1, entonces no va a afectar mucho al negocio. Pero puede ser otro que tenga una probabilidad que sea menos alta, 2, pero que si sucede, ese impacta al negocio muy fuertemente. Entonces, ese 2, ¿no? Con el porcentaje de impacto puede generarme un valor que hay que considerar ese riesgo, ¿no? Hay que considerarlo como potencial, ¿no? Entonces, el riesgo no explicitado no será adecuadamente tratado. Hay que iniciar el trabajo en aquellos riesgos que tienen más impacto. La identificación de las contramedidas necesarias deben seleccionarse y verificarse para asegurar que lleven los riesgos a un nivel aceptable para la organización. Se verifica su adecuación teórica, su funcionamiento práctico y el costo de mantenerlos, ¿no? Entonces, los controles necesarios tienen un precio, ¿no es cierto? Y hay que ver si funcionan adecuadamente. Identificación de restricciones son las normales limitaciones al uso de recursos. Eh, Limitaciones de recursos financieros, lo que le decía, la parte económica, sociológicos, legales, etcétera, ¿no? Eh, Inclusive técnicos, ¿no? Queremos hacer cambios, pero nuestro personal no tiene la capacidad ni la formación para hacerlo, ¿no? Entonces, muchas veces puede pasar, ¿no es cierto? Que el personal no esté muy bien formado para gestionar ciertos problemas. Entonces, eso son limitaciones que se tienen durante el proceso. La aceptación de riesgo. Una vez definida la salvaguarda, existe un riesgo residual. Estimable o no, debe ser aceptado explícitamente o tomar la decisión de invertir más recursos para disminuirlo. En muchas instituciones va a pasar lo siguiente. Van a haber riesgos que luego de ser tratados siguen existiendo. O sea, hay la probabilidad de que pase, sí, pero muy bajamente, ¿no? Pusimos los controles, por ejemplo, si queremos eh, tener un control perimetral, hemos puesto bardas, cercas eléctricas, iluminación, cámaras, ¿no? El control de ingreso con dispositivos, etcétera. Pero aún así hay la probabilidad de que alguien robe, sí, aún así hay la probabilidad. A esa probabilidad se le llama aceptación de riesgo o riesgo residual. Es decir, independientemente que nosotros pongamos todo lo que queramos, igual si la amenaza quiere nuestro activo, igual va a echar por más que tenga los mecanismos de seguridad. Pero entonces si alguien me dice, entonces ¿para qué vamos a gastar el mecanismo de seguridad? La seguridad permite que la amenaza deje evidencias para ser identificable. Los mecanismos de seguridad permiten que le cueste a la amenaza el objetivo, ¿no? Es decir, el objetivo de los controles de seguridad no es que no se logre, no, si es habilidoso la amenaza lo va a lograr, pero
los controles, el guardia le va a complicar la vida al ladrón, digamos, ¿no? Entonces, a la amenaza. Eh, las puertas, las chapas de seguridad le va a costar más tiempo llegar al activo. No, no estamos diciendo que no va a llegar. Y mientras él va tratando que no lo vea el guardia, él va dejando rastros, va dejando evidencias, que estas evidencias luego pueden ser usadas para detectar o encontrar a esta amenaza, pues, ¿no? Entonces, generalmente funciona así, ¿no? Es decir, no hay nada 100% seguro, nada. Lo que sí es seguro, ¿no? Bueno, no hay ninguna máquina segura. Entonces, lo que sí es seguro, que algo que hoy es seguro o se considera seguro, o algo que hoy no tenía problemas de seguridad, mañana puede tenerlo. Eso es 100% seguro. Entonces, el plan de TI, terminado el análisis de riesgo, comienza el proceso de mantenimiento y mejora continua de los controles y contramedidas. Se definen y elaboran acciones y actividades necesarias para llevar adelante las medidas de seguridad obtenidas. Justificará que atiende a las amenazas que son intolerantes para la organización en la medida que es más económico para la organización. En práctica, esa medida que, bueno, que genera una pérdida, debería tener un equilibrio ahí entre costo-beneficio, ¿no? Es decir, a la larga deberíamos de tener un plan de seguridad para ir mejorando, es decir, periódicamente de la noche a la mañana no podemos asegurar todo, ¿no? Eh, ni en las casas, ¿no es cierto? En las casas es cuando recién estamos empezando, digamos, ¿no? En las casas, seguramente cuando nos salimos a vivir solos, lo primero que vamos a comprar es donde dormir, pues, ¿no? Las camas, luego mesas, luego roperos, luego tele, luego radio, ¿no? Y así, usted va planificando qué es prioritario para usted. Lo mismo en el plan de seguridad TI, nosotros vamos a ir planificando qué vamos a ir comprando, ¿no? Porque todas las empresas se mueven por presupuesto. Ese presupuesto, ¿para qué nos alcanza? Entonces, este año hacemos esto, al año hacemos lo siguiente, y en cuestión de 3, 4 años la empresa va a ser muy fuerte con respecto a lo que es seguridad. Pero tenemos que empezar pensando hoy cuáles son nuestros problemas de seguridad para tener las cosas seguras, ¿no es cierto?, lo más rápido posible. No se puede todo de un solo gasto, no es mucho, es a planificar para que eh, se vaya reduciendo todas las probabilidades de que las amenazas y vulnerabilidades puedan provocar pérdida, ¿no? Implantación del plan de seguridad de TI. Debe asegurarse que los controles diseñados efectivamente se integren a la práctica y los procedimientos de la organización y cumplan su cometido. ¿Listo? Por ejemplo, ahí dice, ¿no? Entre los precios, los costos. Por ejemplo, si yo tengo un activo que vale $100, un activo que es del negocio, y cuidarlo, ese activo vale otros $100, no tiene sentido, digamos. O sea, no se puede, ¿no? Entonces, es mucho gastar. Si yo tengo un activo que vale $100 y cuidarlo me sale 10 bolivianos el mes, ahí estamos bien, costo-beneficio. Ese control para cuidar ese activo de $100 me sale 10 bolivianos. 10 bolivianos en 12 meses son 120, ¿no? Y está con relación del activo, ¿no? Entonces, la relación de costo-beneficio debe ser importante, ¿no? Si el costo de cuidar un activo es al mismo precio del activo, no tiene sentido, ¿no? Preferible es perderlo porque nos va a salir más caro eh, el control, digamos, ¿no? Lo mismo, ¿no? Si usted pone cerca eléctrico, te pone cámara de seguridad, usted compra un firewall, es lo mismo. ¿Cuánto vale lo que usted quiere cuidar? Y en función de eso tiene que tasar un control
que se adecue a esa realidad de costo-beneficio. Por último, si el costo es muy alto, generalmente uno determina de que no se va a poner control y se toman recomendaciones de buenas prácticas, ¿no? Para evitar que suceda algo. Muy bien. Ok, hasta ahí alguna consulta de lo que hemos visto. Hemos podido repasar todo lo que está relacionado con con el proceso de análisis, ¿no es cierto?, eh, de análisis del riesgo, ¿no? Desde las formas que se puede hacer un riesgo, ¿no? Hasta cada una de las etapas. Seguramente mucho de esto ya lo han visto en el análisis de la norma, ¿no? La 4360 que, bueno, tienen de tarea o tenían o les he estado dando para que puedan ir completando su conocimiento, entonces mucho de eso ya lo han visto. Preguntas y dudas que tengan hasta ahí. ¿Ninguna? Muy bien. Entonces continuaremos, ¿no? Fíjense que lo que hemos estado hablando es que hay que tener un control, ¿no? No podemos gastar más de lo que vale un activo, ¿no? Obviamente, ¿no? Eso tiene que ser así. No tiene sentido gastar más del precio de un activo. Y muchas veces eh, las gerencias generales o las gerencias, ¿no? Porque pueden haber varias dentro de una empresa. Cuando uno le dice, ¿sabe qué? Jefe de sistema le dice, ¿sabe qué? Tenemos que hacer toda la red de la empresa, ¿no? ¿Cuánto le sale? $10,000 sale. Y le va a mirar el gerente general y le dice, ¿cuánto? No, 10,000. ¿No? Y él le puede hasta decir, ¿no? ¿Y sabes cuánto vale la planilla de la empresa? Le puede decir, ¿no? Y si la planilla de la empresa cuesta 5,000 mensual, entonces el gerente va a preferir pagar 2 meses de sueldo que volver a hacer su rent, digamos, ¿no? Porque, o sea, le está diciendo el costo, no le está diciendo el beneficio, ¿ya? Entonces, muchas veces pasa eso en la mayoría de las unidades de TI, ¿no es cierto? En donde se tiene que tener el poder de convencimiento hacia la gerencia general de que es importante lo que usted está pidiendo y demostrar y justificar, ¿listo? Poner un data center para la universidad es necesario. ¿Cuánto vale? 1,000,000. No puede. El sector va a preferir pagar los sueldos de los docentes, ¿no? Este, porque así va a ser, pues, ¿no? O sea, es cuestión de decisión. Yo de gerente general voy a pensarlo, ¿no? ¿Qué? ¿Cuánto? Este, 3 sueldos de docentes. No, 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 no. Yo prefiero pagar a mis docentes que hacerle un data center a la Gabriel, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, y así puede ser en una empresa. O necesitamos poner antivirus. Decimos, no, fíjense, necesitamos antivirus, son $2,000. Y no, entonces, ahí la gerencia, no, la gerencia ve costo-beneficio. Tenemos que irnos por otro lado, ¿no? Entonces tenemos que ir y tratar de, eh, bueno, uno, indicarle qué es de beneficio para la empresa, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios o cuáles son los problemas que vamos a tener si no tenemos antivirus? ¿Cuáles son los problemas que vamos a tener si no tenemos un data center? ¿Cuáles son los problemas que vamos a tener si no compramos ese servidor que queremos comprar? ¿Cuáles son esos problemas? Y decirle, ¿no? Que si la empresa se cae, se pierde la información y si no hay la información, usted va a perder, ¿no? La empresa va a perder imagen. Cuando usted le habla de pérdida de imagen, pérdida de recursos, porque él no está pensando en invertir en tecnología, la gerencia general repiensa la solicitud
de las unidades de sistemas o los departamentos de tecnología de la información y comunicación. Por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos que trabajar con esto, con el retorno de la inversión. Es muy importante hacerles notar a nuestros gerentes generales que eh, no es un gasto que va a realizar en tecnología, ¿no? Es una inversión que le va a devolver en el tiempo. Ese retorno de la inversión le va a devolver protegiendo la información, garantizando que su información está segura, ¿no? Y no hay cosas más satisfactorias que tener la certeza que la información está donde tiene que estar, ¿no? Y si es así, ellos van a hacer el esfuerzo, porque es un esfuerzo, y priorización de recursos económicos para compra de equipamiento o lo que usted pida, pues, ¿no? Entonces, en el retorno de la inversión, fíjese, igual empezamos con la identificación y evaluación de activos, parecido a lo que hacemos un análisis de riesgo. Pero ahí vamos a ir viendo, por ejemplo, el factor de exposición a vulnerabilidades y amenaza, que le vamos a llamar EF. Es un valor subjetivo que la persona que evalúa el riesgo debe definir. ¿Cuánto está expuesto ese activo, ¿no es cierto?, a estas amenazas? Hace un valor. Determine la pérdida unitaria esperada, el SLE, es un valor monetario esperado de ocurrencia de riesgo. Es decir, ¿cuánto es lo que usted pretende perder o está dispuesto a perder? Entonces, es otro valor, ¿ya? ¿Cuál es la razón anualizada de ocurrencia? ¿Qué es? Es la frecuencia esperada de ocurrencia de la amenaza, es decir, ¿no?, la probabilidad de que la amenaza suceda, ¿no? Es decir, usted está dispuesta a perder, eh, no sé, información de una planilla de los clientes, ¿no? ¿No? El SLE que es, digamos, ¿no?, ¿cuánto? Y el porcentaje de que suceda eso, y también es subjetivo, ¿no es cierto? Mientras no tenemos la experiencia, vamos a decir, sí, analizando las situaciones con otras empresas, el que ingresen y roben nuestra información está bordeando un 30% de probabilidad. Ese aro de probabilidad es importante también tenerlo con respecto al activo, ¿no es cierto? Calcular el valor esperado de pérdida anual. Investigar los controles que me pueden ayudar y bueno, y por último, calcular la tasa de retorno de la inversión. Entonces, todos estos valores yo tengo que tenerlo claro. Cuando yo tenga esta información clara, el gerente general, que por defecto es un administrador de empresa, entiende muy bien de lo que estamos hablando, ¿no? El factor de exposición a las vulnerabilidades, cuánto dinero va a perder, la probabilidad de que eso que ustedes dicen ocurra. Cuando él vea estas cosas, mm, cuando vea la pérdida anual, la expectativa de pérdida anual, él va a repensarlo, ¿no? Porque le está diciendo, mire, si usted ya le explicó, ¿no? Pero aquí está haciéndole números, numeritos, lo que a él le gusta, ¿no? Números, va a perder esto. Y cuando él vea en números lo que va a perder, él va a tener que definir y decidir y priorizar, ¿no es cierto?, de lo que usted le solicitó, qué se puede realizar este año, qué se puede realizar al siguiente año y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, él va a tener que decidir, pero no va a decidir, no lo va a priorizar mientras el, la DTIC, la oficina de sistema, mientras no le ayude al negocio, él no va a poner un quinto en el negocio. Pues le digo, es muy importante cuando hablamos de seguridad
que la unidad de sistema, la DETIC, apoya al negocio con todas las ganas, porque cuando necesite DETIC, gerencia general va a decir, puta, estos chicos trabajan, ¿qué necesitan esto? Bueno, no me alcanza, este año vamos a gastar esto, vamos a comprar o vamos a sacarlo al crédito, el servidor a 2 pagos, este año pagamos $5,000, el otro año pagamos 5,000, listo, tenemos el servidor, no va a haber pérdida de información, pero nosotros seguimos trabajando en apoyo hacia el negocio, ¿listo? Entonces tenemos que estar con ellos, trabajar con ellos y obviamente hacerle ver las cosas, ¿no? En su ámbito de ellos, ¿no? Que es pérdida de información, ¿no? Pérdida cuantitativa de la calidad, pérdidas legales, etcétera, etcétera. Ellos entienden de esa forma, ¿ya? Entonces, la identificación y evaluación de activos, ¿no? Son fórmulas, ¿no? El valor del bien del uso, ¿no? Entonces, el costo del activo más el valor residual sobre la vida útil es algo que le llaman amortización anual. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, en las computadoras, usted se compra hoy un computador en $1,000. La depreciación de ese artículo que hoy compró está una depreciación de 25% anual. Es decir, que para el año siguiente ese computador va a valer el 75% del precio original y dentro de 2 años va a valer el 50% y dentro de 4 años va a tener un valor residual de cero, no va a valer nada, ¿no? Entonces, así están en el ámbito de las computadoras, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ir tasando. Tienen un costo, eso va perdiendo un costo en función del tiempo de vida de los vehículos, igual tienen una tasación, casi todos los activos tienen una tasación, una depreciación anual, le llaman ellos, ¿ya? Entonces, que hay que manejarla, también nosotros tenemos que manejar, ¿no es cierto? Un servidor no es para toda la vida, una red no es para toda la vida. ¿Cuánto dura un cableado de red? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? ¿Cuántos años dura un cableado de red? Ya pues hay 16 ahí, ni uno, 10 años. Entonces, fíjense, del costo total del cableado de red, eso habría que dividirlo en 10 pedazos para ver la depreciación que tiene ese cableado de red. ¿Listo? Entonces es muy importante tener eso claro para las depreciaciones de los activos que tengamos. La red es un activo, el servidor es un activo y todos aquellos activos que nos ayuden en el negocio tenemos que cuidarlo y tenemos que controlar, ¿no? Generalmente, por ejemplo, los servidores lo compran y se olvidan. Como son caros, piensan que es para toda la vida. Y un servidor, al igual que una red bien armada, no es barata, digamos, ¿no? Pero tampoco es para toda la vida, ¿no? Un servidor está bordeando los 6, 7 años, digamos, 2 años más que una PC, porque trabaja 24/7. Si está en buen ambiente, le va a durar más, ¿no? Pero bajo las condiciones que ellos dicen, está entre los 6 años, ¿no? Si está bien cuidado, temperamento, corriente, estable, temperatura adecuada, un servidor puede durar más de 6 años. Pero eso no quiere decir que usted, si sabe que dura 6 años, usted va a decir, no, aquí está en un buen lugar, aguantaremos un año. No. Usted en el año 6 ya tiene que estar presupuestando o ya tiene que tener al menos presupuestado la compra de ese equipo o al menos ya en presupuesto esa compra. Igual que la red, ¿no? La red a partir del año 9, ¿no? Ya usted tiene que ir presupuestando porque el año 10 va a empezar a fallar, ¿no? Va a empezar a fallar ya cuando no falle, ¿no? No sabemos en qué condiciones están los cables y demás. Entonces, ese tipo de proyección es muy importante tenerlo en cuenta. Para eso, por eso es importante saber cuándo se compran los equipos, cuánto tiempo de uso tienen para poder calcular este periodo de vida útil, ¿no? Ahora, sabiendo ese costo del activo, sabiendo cuánto vale el activo, si es un servidor, digamos, ¿no? Oye, tiene un año de vida, si se lo roban al servidor, ¿cuánto tengo que gastar? ¿No? Un servidor puede costar $7,000
el más pequeñito, 15.000 el mediano y 30.000 el servidor grande, digamos, ¿no? Entonces, suponiendo que es un servidor mediano, 15.000, ya 12.000 tiene un año de vida, 12.000. Entonces, sabiendo lo que sabes sobre el activo, ¿cuántos pagarías por obtenerlo si no lo tuvieras? Si se lo robaron al servidor. Y nosotros estimamos que valen 12.000. Bueno, vale 15 nuevito, pero 12 vale porque ya tiene un año de viejo, digamos. ¿Cuánto pagarías si no lo tienes? Ese se llama valor de reposición. ¿Cuántas serían tus pérdidas de no tenerlo? ¿Cuánto dejarías de ganar si no lo tuvieras? Es decir, ¿no? Si no lo tienes una hora, un día, una semana, un mes, ¿cuánto pierdes? ¿Listo? Eh, Otra opción es organizar los activos intangibles con respecto a su importancia entre los activos tangibles que ya están valorizados, ¿no? Entonces, otra forma de determinar cuánto vale un activo que tiene información, este, muchas veces sin la información de eso la empresa puede quebrar, pues, es decir, es el valor de la empresa. Algunos activos intangibles son así de importantes. Bueno, ahí tenemos entonces identificación y evaluación de activos. Factor de exposición a vulnerabilidades y amenazas. Vamos a analizar, identificar las vulnerabilidades. Ya dijimos, las vulnerabilidades son aquellas que podemos manejar y las amenazas son aquellas que no podemos manejar. Evaluar la posibilidad de ocurrencia de que una amenaza alcance una cierta vulnerabilidad generalmente es una opinión experta y aproximada. Es el porcentaje del activo que se vería afectado por el evento. Entonces, el factor de exposición es el porcentaje del activo que sería afectado por el evento, ¿no? Es decir, un 10%, un 20%, ¿cuán expuesto está eso? ¿No? Entonces nosotros hablamos, no tiene protección eso, pues no tiene ni UPS y la corriente es mala, no está en un lugar cerrado, cualquiera puede entrar, 100% de exposición, digamos, ¿no? Entonces, ya nomás le pueden hacer cosas, ¿no? A lo que esté muy expuesto. Entonces, eso es importante, ese porcentaje determinar. Determinar la pérdida unitaria esperada, ¿no? También es un valor esperado de ocurrencia, ¿no? Se debe de evaluar el impacto económico de una ocurrencia de dicho evento en la organización. Entonces, el valor del activo, el que determinamos primeramente, ¿no? Por el factor de exposición me va a determinar esta pérdida unitaria esperada. Entonces, fíjense que ya tasé el activo. El servidor dijimos, ¿cuánto? $12,000. El factor de exposición, el servidor está protegido, tiene un PS. ¿Cuál es su factor? ¿Cuál es el de exposición? 10, 20, 30, 40%. Entonces, si determinamos que su factor de exposición es un 30%, entonces vamos a poner los $12,000 que vale el servidor por el 30% del factor de exposición. Y eso sería más o menos la pérdida unitaria esperada. ¿Listo? Entonces, el valor del bien por el factor de exposición tendríamos ahí la pérdida unitaria esperada. Y el aro, la razón anualizada de ocurrencias, es la frecuencia esperada de ocurrencia de la amenaza. Esto se basa en la severidad de los controles y las probabilidades de que un evento pase esos controles. Muchas veces subjetivo, aunque puede basarse en métricas. Nótese que no es la cantidad de amenazas detectadas y contrarrestadas, sino las que efectivamente se han concretado. Podría basarse en una probabilidad conocida de que un ataque atraviese los controles
contra la cantidad de ataques identificados. Entonces, la razón de ocurrencia es, por ejemplo, no, en el barrio, bueno, si vamos a la policía, ¿no? Y decimos, no, en el barrio, en la villa, en el plan, no sé, en una zona, ¿cuál es la probabilidad de robo? Y les van a decir, ¿sabe qué? La probabilidad de robo es mensual, aproximadamente son 30 robos mensuales. Ahora, eso es lo que es en la zona, pero cuando usted pone los controles, las cámaras y todo eso, em, ¿cuántas veces entraron a su empresa? ¿No? Entonces, aquellas amenazas que logren volar los controles, esa es la que efectivamente se ha concretado y sirve de referencia, ¿no? Es decir, pero tenemos que basarnos en algo, en el entorno, cuánto está pasando para tener una referencia, ¿no es cierto? Es decir, generalmente dice, no, nunca va a pasar, digamos, ¿no? Pero si hay un porcentaje que está pasando en la zona donde yo vivo, ese porcentaje, yo estoy dentro de ese porcentaje, ¿no? ¿Entienden, no? Si los robos en mi barrio es de 30 veces al mes, entonces pues ya me va a tocar, digamos, ya me va a tocar. ¿Ya? Pero si el robo es una vez por mes, es muy, muy bajo, ¿no? La probabilidad, ¿no? Entonces, eso hay que manejar aquí esas métricas, ¿no? Muchas veces, dependiendo del tipo de métrica, hay que recurrir a especialistas, como se decía. Entonces, para obtener el valor esperado de pérdida anual, tenemos que la expectativa de pérdida más el porcentaje de ocurrencia, eso me va a dar el valor esperado de pérdidas anuales, que es un valor. ¿Listo? El SLE más por el aro me va a dar ese porcentaje. Este es el monto esperado de pérdida debido a amenazas que no pudieron ser contrarrestadas con los procedimientos existentes, como lo dijimos anteriormente. Entonces, generalmente este valor es el que, ¿cómo se dice? El que define de que mi gerencia general tome la decisión de inversión. ¿Listo? Este valor ALE. Entonces, él va a ver esto y si el monto es alto, él va a decir, y sabe que él va a ser responsable y sabe que él va a tener que gastar eso en un año si no sigue las recomendaciones que uno le está haciendo, ¿no? Entonces, uno como experto dice, mire, podemos perder esto si no hacemos esto, ¿no? Entonces, él tiene que virar, cuando llegue a esta etapa, él va a repensar sus prioridades con respecto a los gastos de la organización para ver si se hacen las inversiones correspondientes en los mecanismos que nosotros le pidamos. Cuando colocamos eh, los controles, bueno, los controles dijimos que un activo tiene un precio. Ese precio, si yo quiero cuidar un control, no puedo poner un control del mismo precio del activo, sino que tengo que buscar, ¿no? Algo diferente, algo de menor precio. Entonces, si la pérdida esperada es un monto menor a lo que invertimos, hay que revisar los controles que se estén haciendo y quizás cambiarlo por otros acordes al valor protegido. Si la pérdida esperada es demasiado grande, hay que analizar qué controles modificar o agregar para poder controlar las amenazas. La organización debe evaluar el monto adecuado de gasto para garantizar un riesgo tolerable. En general se evaluará con un costo de calidad, ¿no? Entonces, eh, fíjense, los controles podemos tenerlo, pero van a ser evaluados. Y aquellos que eh,
sea más caro que el bien que estamos controlando, seguramente se va a tener que bajar, ¿no? Se va a tener que buscar otras, otras alternativas para cuidar el bien o el activo. Bueno, por último, ¿cuál es el retorno de inversión en seguridad? ¿Listo? Entonces, el retorno sería igual a ese monto que detectamos que no le gusta a la gerencia general, el monto ALE, ¿no? La expectativa de pérdida anual, eh, menos los costos de los controles actuales. ¿Listo? Entonces, fíjense que ahí estamos definiendo cuánto es lo que yo voy a perder o puedo perder y cuánto me están costando todos los controles. ¿Listo? Entonces, es aquí donde decimos que los costos de los controles no pueden superar, no pueden ser superior a la expectativa de pérdida anual, ¿no? Entonces, aquí tiene que ser un valor positivo. Si es un valor positivo, estamos bien. Si es un valor negativo, esto es lo que decíamos, aquí hay que hacer los ajustes necesarios, ¿no? Es decir, cuánto es lo que si sucede, cuánto voy a perder, esa es la expectativa. Entonces, en función de esa expectativa, yo puedo hacer una inversión en costos de control. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto puedo invertir? Entonces, es para referencia, ¿no? Es más para la gente de gerencia general, la parte contable, que ellos manejan esto, que te dicen no hay presupuesto, que no hay para este año, pero muchas veces al fin y al cabo lo determina el gerente general, las inversiones y las priorizaciones y los gastos que se van a hacer, ¿no? Muy bien, hasta ahí consultas y dudas que tengan. Entonces, con esto vamos a fortalecer y vamos a justificar las inversiones en el ámbito de la seguridad, ¿no? Y generalmente me sirve también para el ámbito de inversión en el área de sistemas. Me es muy útil demostrar a la gerencia general mediante números eh, cómo estamos y cuánto es lo que podemos gastar, ¿no? Entonces es muy importante. Algunas de las críticas que vamos a tener en nuestro primer análisis de riesgo de seguridad eh, va a ser, ¿no? La fundamental es que se basa en estimaciones y aproximaciones. La primera vez que hagamos el análisis de riesgo, eh, por ejemplo, mm, seguramente si quieren ir a ver las probabilidades de robo o asaltos en la zona donde está la empresa, la policía no sé si manejará, ¿no? O puede darle un valor referencial, que tampoco se registran todos. Entonces, esa estimación es media subjetiva, ¿no? La cantidad de robos, asaltos y demás son subjetivos, la cantidad de ataques a la red, la cantidad de infecciones de virus. Entonces, van a ser subjetivas, ¿no? Entonces, esa es una de las críticas, ¿no? Que son estimaciones y aproximaciones. Pero a medida que la organización hace mediciones periódicas, sé cuántos virus entraron en un mes, sé cuántas veces eh, robaron, o sea, yo empiezo a hacer los controles, ¿no? Voy haciendo seguimiento, ¿no? Aumenta el conocimiento sobre los procesos y las ocurrencias y se dispone de información más confiable para hacer las siguientes estimaciones, ¿no? Es decir, si empezamos nuestro primer análisis de riesgo, es muy subjetivo porque no hay información de dónde agarrarnos. ¿Cómo sabemos cuántas veces se infectó la empresa si nunca registramos las incidencias? ¿Cómo sabemos cuántos archivos se perdieron si nunca los registramos? Entonces, esos valores primero son aproximaciones, pero luego cuando vamos registrando, ¿no? Las infecciones, las incidencias, los ataques, ya vamos teniendo números reales. Y esos números reales son los que en un futuro me van a guiar.
¿no? Entonces, pasa esto ser desde un análisis cualitativo a un análisis cuantitativo. ¿Listo? El cualitativo yo estimo primero, pero luego con las métricas y los valores que yo voy guardando, puedo tener un análisis bien cuantitativo con respecto a las probabilidades que encontremos de los riesgos, ¿no? Bueno, el objetivo entonces de un análisis de gestión de riesgo o de la gestión de riesgo como tal es que todos estos riesgos puedan reducirse, puedan transferirse, puedan aceptarse o puedan terciarizarse. ¿Ya? Entonces, para reducir podemos usar un control, para transferir podemos usar, ¿no? Una empresa o subcontratar un servicio, aceptar. Si el riesgo está a los niveles mínimos, los aceptamos sin problema, o terciarizar, eh, mantener un equipo externo que haga la revisión de la seguridad, ¿no? Entonces, esto es el objetivo, ¿no? A riesgo o lo reducimos, lo transferimos, los aceptamos o lo terciarizamos. Hay que ver cómo y cuál riesgo hacer de esa forma. Lo que no puede faltar, filosofía de seguridad, detección, forma de detectar los intrusos, respuesta a incidentes, recuperación de desastres, planes de contingencia, etcétera, etcétera. Eh, es necesario, bueno, en una primera parte, tratar de controlar las amenazas son más económicas, veámoslo así, más fáciles desde cualquier punto de vista, evitarlas, que cuando suceden es mucho más caro, ¿no? Entonces hay que tratar de evitar, controlar, ¿no? Reducir, porque ya cuando pasamos a la etapa de incidentes, de recuperación de desastres, esa es la etapa más cara. Y además en la recuperación de desastres tiene que haber planes y contingencias y demás cosas, ¿no? Es decir, es la etapa más cara que puede suceder. Entonces, si podemos evitar, controlar, ese es el objetivo de la gestión de riesgo. Luego de que pasa eso, ya vienen otras etapas que son los planes de contingencia, mejora continua, etcétera, etcétera. Muy bien, jóvenes. Preguntas y dudas que tengan hasta ahí. ¿Ninguna? Muy bien. Eso era lo que teníamos planificados para hoy. Por favor, vayan leyendo la normativa que les pedí, vayan leyéndola, la norma australiana. Es necesario que vayan sacando ya un resumen, entendiendo todo esto, lo que hemos dicho es un resumen de todo eso que ustedes van a leer. ¿Listo? Se ha extractado, se ha organizado, pero no está casado con la normativa. ¿Listo? Bueno, preguntas para concluir, dudas que tengan. Ninguna. Muy bien. Entonces, vamos a quedar ahí. Nos vemos la siguiente clase. Creo que ya nos toca pasar en la facultad. ¿Listo? Nos vemos el jueves entonces en los laboratorios de la facultad. Pasen buenas tardes. Permiso, joven. Hasta luego. Gracias. Lo mismo. Hasta luego, hasta luego.